Doy paso a la siguiente conferencia. En este caso no será una mesa redonda, sino será una conferencia. Como sabéis, se ha lanzado la nueva ley hipotecaria y tiene un impacto. La conferencia será impartida por Joaquín Beltrán, que es consultor de AT-Valor, es abogado, tiene más de 30 años de experiencia en la banca, ha sido director del área de productos muchos años en Bankinter y ha llevado a cabo el proyecto de implantación de la nueva ley hipotecaria en Bankinter. Sin más, Joaquín. Sí. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Luis. Gracias a todos vosotros por venir. El lunes es una de esas fechas que están señaladas en los calendarios y que lleva apareciendo en la prensa durante muchísimo tiempo. El lunes día 17 es el primer día en que la nueva ley hipotecaria o la ley de contratos de crédito inmobiliario, que es como realmente se llama, entra en vigor. Y a partir del lunes, para prestamistas, para prestatarios, para notarios, para tasadoras, para el sector inmobiliario, cambia y cambia mucho para algunos de ellos. ¿Cuál es el problema? El problema será que la ley lo que dice es que toda firma que a partir del lunes se haga en una notaría tiene que venir con la normativa actual. Y la normativa actual dice que tiene que haber 10 días mínimo en el que a los clientes, a los que van a firmar, se le tiene que haber mandado la documentación. Mi sensación es que se va a producir un parón importante en la firma de hipotecas durante las próximas semanas. Yo apostaría a que cuando salgan los datos de las hipotecas firmadas esta semana en la que estamos, va a ser el récord de firmas de hipotecas del año, porque todas las entidades financieras han forzado a todos los clientes y a todas sus gestorías a que se firme ahora. Los cambios son muy importantes. Permitidme que en muy breve espacio de tiempo os haga un pequeño resumen de qué ha sido lo bueno y qué ha sido lo malo de esta ley para diferentes estamentos. Esta ley ha afectado a muchísimas cosas, las tenéis todas ahí. Fundamentalmente, lo que ha traído es un poco más de transparencia, un poco más de claridad, un poco más de aclarar cosas de quién tiene que hacer qué. Y luego mete muy de lleno aquí a los notarios y aparecen figuras nuevas, aparecen productos nuevos como el préstamo en moneda extranjera que regula lo que eran los préstamos en divisas. Y para todos aquellos que estén relacionados con el sector inmobiliario, aparece una figura nueva que se llama los intermediarios de crédito inmobiliario, que me pararé un segundo para que lo veáis porque os afecta bastante. No me paro mucho. A los prestamistas, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo bueno, fundamentalmente para ellos, y desde mi punto de vista, es que a las entidades financieras a partir de esta ley ya no van a recibir ninguna demanda más. La ley es tremendamente clara. La ley dice exactamente qué es lo que hay que mandar a los clientes y cómo. Dice cómo hay que explicárselo, qué hay que explicárselo. Y, por tanto, a partir de esta ley, ninguna persona que firme un préstamo hipotecario podrá alegar desconocimiento o falta de información. Por tanto, esto es el paso más importante, lo que más importante trae a las entidades financieras. Sin embargo, tiene muchas cosas malas. La primera de todas es que cuando se hace una ley, los legisladores lo que no piensan es que esto lleva a unas inversiones enormes. Yo empecé a trabajar con los primeros borradores en noviembre del 2017. Hemos tenido 9 diferentes borradores y hemos tenido más de 250 enmiendas y cada una distinta a la otra. Ha sido imposible que se pudiera trabajar en algo que no hubiera que tirar abajo el mes siguiente. Para las entidades financieras ha sido un esfuerzo enorme en sistemas, en tecnología, en comunicaciones, un esfuerzo enorme. Además de eso, va a suponer un esfuerzo en formación, porque la ley obliga a que todas las personas que estén relacionadas con la venta, con la oferta, con el estudio, con el análisis de las hipotecas, van a tener que tener una formación además continuada, 50 horas. Eso a una entidad financiera le supone en torno a 400 o 500 euros de coste para las personas de su plantilla a las que tienen que formar. Igual que gente que está asesorando o igual que tienen que estar informados todas aquellas inmobiliarias que de alguna manera, de manera directa o indirecta, tengan alguna relación con las entidades financieras. Para los prestatarios, para las personas que firman, ¿qué tiene de bueno? Básicamente tiene de bueno el que es muy transparente, en el que ahora sí de verdad van a estar asesorados porque van a tener que ir al notario, en el que la ley deja muy claro por fin quién tiene que pagar qué
y en el que además se va a producir seguramente una guerra entre entidades financieras porque la ley tiene efectos retroactivos. Y que tenga efectos retroactivos quiere decir que todas aquellas hipotecas firmadas a fecha de hoy o anteriormente, siempre que se produzca una novación o una subrogación acreedora, me la llevo a otra entidad, automáticamente van a tener reguladas las comisiones que se pueden cobrar. Por tanto, no descarto que en los próximos tiempos las entidades hagan ofertas muy buenas y muy atractivas para aquellos que ya tienen una hipoteca. Por lo tanto, se beneficiarán de esos precios. ¿Qué tiene de malo para los prestatarios? Pues tiene de malo fundamentalmente un tema que es grave, y es que tienen que recibir y firmar la documentación con 10 días de antelación a la firma. Ojo con esto. ¿Cuántos préstamos, todos aquí, habréis visto que se pide la firma para mañana porque me vencen las arras o para mañana porque me vence el contrato de alquiler? Bueno, pues todo esto se ha acabado. Ya no hay prisas aquí. Toda documentación enviada a un cliente tiene que ser 10 días antes de la firma y además intocable. Si modifico cualquier cosa, tengo que volver otra vez al plazo de los 10 días. ¿Cuántas veces en la propia notaría hemos visto que con lapicero el señor notario cambió las cláusulas de la hipoteca? Eso ya no va a poder pasar. Si eso es así, 10 días. Además, tiene de bueno que en esto de verdad se va a enterar y se va a formar. Otras personas, otro colectivo muy afectado por esta ley, posiblemente los que más. Fijaros, hasta hoy los notarios prácticamente no tenían ninguna relevancia en este tema. Simplemente eran fedatarios públicos que firmaron una escritura, que ya era bastante. Todos estos problemas que hemos tenido de falta de transparencia, en muchos de los casos, o en ninguno de los casos, han estado los notarios por en medio. ¿La ley qué dice? La ley dice una cosa, dice al notario hay que ir 2 veces. 2 veces. Es decir, ya no nos vale con ir al notario a firmar, no, al menos el día antes de la firma de la hipoteca, el prestatario y los avalistas, repito, y los avalistas, tienen que personarse en el notario para que el notario les explique la documentación que se les ha enviado, documentación que tienen la misma los notarios, y además le haga un test. Es decir, el notario está obligado a recibir a los prestatarios, a atenderles, a explicarle qué es la documentación que le han mandado, a aclararle todas las cláusulas en las que pueda haber discrepancias y además a realizar un test y firmar un acta notarial, por supuesto gratuito para los prestatarios. Y el acta notarial lo que dice es que la documentación ha sido enviada de manera correcta y que además el prestatario ha entendido los términos de esa manera. ¿Qué les afecta también? Les afecta que ahora tiene que haber una interconexión directa entre entidades financieras y notarios para el envío de la documentación. Es decir, tiene una cosa muy buena para todos. Automatizamos todos los procesos de comunicación, de envío de información de entidades financieras, por un lado, a clientes, en el que tienen que mandarle un documento que obligatoriamente tienen que firmar como reconocimiento a la recepción de la documentación, y entramos ya en términos de emails certificados, o sea, algo que ya cambia un poco el proceso. Y por otro lado, la entidad financiera tiene que estar conectada telemáticamente con el notario para que el notario, cuando se presente en la notaría a la persona a recibir la información, se pueda descargar de manera automatizada toda la información que le ha enviado la entidad a ese cliente. Y una vez que lo haya hecho, comunicarle a la entidad que el acta es positiva y que por tanto se puede firmar, o que no es positiva y que por tanto hay que modificar la documentación. Entonces, vamos a un proceso de transformación, vamos a un proceso de tecnologización donde todo el mundo va a estar interconectado y haremos mucho más eficientes todos estos procesos. Y esto tiene otra parte, y es que tecnologías como blockchain pues podrán empezar a trabajar haciendo mucho más eficiente todo un proceso hipotecario, eliminando intermediarios. A las empresas tasadoras, no sé si habrá aquí alguna empresa tasadora, pero las empresas tasadoras aparece una figura que es el tasador independiente, y por tanto es otro tema que regula la ley y que tendrán que tener en cuenta. Y para muchos de vosotros que trabajáis con entidades financieras, para las inmobiliarias, fijaros, aparece una figura nueva.
Aparece la figura y además que lo regula una sección entera de la ley con muchos artículos que se llama intermediario de crédito inmobiliario. ¿Y qué es esto? Esto es que cualquier entidad o persona física que ponga en contacto a un cliente de la inmobiliaria con una entidad financiera, con algo más que decirle vete a este banco, va a tener que pasar un proceso importante de conocimiento y de registro. Ojo, con todos aquellos de vosotros que trabajéis y que presentéis operaciones a las entidades financieras, o que tengáis alguna relación con alguna entidad financiera, o que le digáis a vuestro cliente, mira, aquí tienes esta propuesta de este banco. Ojo con esto, porque se quiere eliminar, y la ley lo hace, y obliga a todas estas entidades a tener una documentación muy completa, a darse de alta en un registro en el Banco de España, aquella que trabaje en más de una comunidad autónoma, o aquella que sea internacional, o en la comunidad autónoma si solo trabaja en ese término, y las que ya lo estén haciendo tienen 6 meses para adaptarse. Por lo tanto, cuidado con este tema que requiere un registro y además va a requerir también un seguro de responsabilidad y un aval. Entonces, en este caso, ojo a esto. La ley, y termino y damos paso a la mesa de debate, la ley no es una ley que se haya inventado el legislador español. La ley es una transposición de una directiva europea que se ha hecho amparando para igualar a todas las entidades financieras de toda Europa. Por tanto, tiene una redacción bastante compleja y muchas veces un tanto errónea. No solamente es la ley 5/19, sino que además se ha regulado con un Real Decreto del mes de abril y con una orden ministerial que también entra en vigor este lunes, en el que fundamentalmente lo que se explica en ellas es cuál es la publicidad que tienen que usar las entidades financieras y cuál es la forma de conexión entre las plataformas de las entidades con los notarios. Y aquí, si alguno de vosotros hay aquí alguna entidad financiera, sabrá que ha habido un pequeño jaleo en los últimos meses porque los notarios han intentado, mediante un importante lobby, que es la plataforma ANCER, que es 100% del Consejo de Notarios, sea la que se impusiera de manera exclusiva. Y eso, por suerte para todos, pues al final no ha sido así. Por tanto, cambios importantes en la regulación y aquellas sociedades que trabajáis con entidades financieras, 2 cosas. Inscripción y formación. No solamente una formación pequeñita, no, 50 horas de formación y formación continua. Y esa formación además tiene que examinarse. Si además asesoráis, y por asesoramiento entendemos que presenta propuestas de varias entidades, las explica y las compara, el nivel de formación tiene que ser mayor del que requieren simplemente para quien trabaje con una entidad. Y si alguno de vosotros solo trabajáis con una entidad, que sepáis que es la entidad financiera la que está obligada a certificar a ese intermediario de crédito inmobiliario, ¿no? Muchas gracias. Sí. Si tenéis alguna pregunta, encantado de contestaros, y si no, pasamos a la mesa de debate. ¿Hay alguna pregunta? Sí. ¿Cómo afecta esto entre empresas? O sea, es decir, entre fondos que están... Pues te contesto, no le afecta, la ley no le afecta. ¿Por qué? Porque la ley en esto es muy clara. Solo afecta a aquellas operaciones de personas físicas y en caso de ser una persona jurídica, siempre que el avalista sea una persona física. Por tanto, lo primero de todo, queda excluido el mundo de las personas jurídicas que firmen hipotecas. Excluido. Si es jurídica, pero lleva avalista, como por ejemplo pueden ser las patrimoniales, sí estaría afectado. Y luego, además, lo dice muy claro, solamente aquellas operaciones con garantía hipotecaria para inmuebles de uso residencial. Por tanto, descartamos todos aquellos inmuebles que vayan destinados a un uso distinto al residencial.
Y luego hace una pequeña coletilla debajo en el artículo 2 en el que habla de la compra o mantenimiento de terrenos o inmuebles construidos por construir, que eso es un poco raro. Pero luego dice solamente para consumidores. Es decir, que además de ser personas físicas, tengan la condición de consumidor y por tanto no esté haciendo esa compra para su actividad profesional o comercial. Por tanto, descartamos personas jurídicas, hablamos solo de personas físicas o jurídicas con avalistas. ¿Tenemos otra pregunta? Hola, buenas tardes. Hola. Ha hablado de la figura del tasador independiente. ¿Podría explicar un poco? Bueno, esto es muy controvertido. Esto surge porque en Europa, en las compañías tasadoras, ya hay personas físicas tasadoras independientes. Hoy en las tasadoras ya hay unas personas que trabajan de manera independiente colaborando con las tasadoras. Pero no dice nada sobre esto, simplemente lo menciona. Y dice que podrán tasar personas independientes. Y lo que dice es que el Banco de España regulará la normativa dentro de los próximos 6 meses. Es decir, lo que nosotros entendemos es que esto no se acabará de regular nunca, porque si las condiciones que les está pidiendo hoy a las tasadoras, no solo de registro, sino de garantías, de responsabilidades, se las va a pedir a personas físicas, va a ser imposible que lo cumplan. A mi modo de ver, esto se ha puesto porque en Europa existe esta figura y al transponer la normativa lo han dejado incluido, pero que no acabarán de regular esta figura porque no tiene mucho sentido que una persona física, manteniendo las mismas condiciones de una persona jurídica, asuma una responsabilidad a nivel personal cuando lo podía asumir a través de una empresa. Por tanto, simplemente el comentario de las tasadoras que aparece esta figura nueva y que mi opinión personal es que seguramente no lo terminen de regular nunca. Sí, es una pregunta en algo que posiblemente nos afecta a nosotros, que es esa última parte ahí. Tal vez una cuestión de interpretación. Dice que la compañía que desarrolla una actividad comercial o profesional a cambio de una remuneración consistente en poner en contacto, o sea, quiere decir que si una compañía inmobiliaria pone a un cliente y a un banco en contacto y recibe un beneficio por eso. ¿Directo o no? O indirecto? Vamos a ver. Lo que dice es, lo primero de todo es que tiene que haber un beneficio. Y el beneficio no siempre es un beneficio directo. El beneficio directo es yo te pongo en contacto con esta entidad y yo te cobro un porcentaje. O a ti o a la entidad. Pero a lo mejor resulta que ese beneficio no es un beneficio directo porque luego tengo un rappel por operaciones o luego tengo un descuento en las hipotecas que yo te presente. Es decir, si de alguna manera directa o indirecta se produce un beneficio, estas entidades están obligadas a registrarse. Pero además, y como os lo pone aquí, que aquí está transcrita la ley, lo que dice es que tiene que, además de cumplir esa condición de tener un beneficio, fijaros, tiene que presentar u ofrecer a los prestatarios dichos contratos de préstamo. Es decir, no se limita con decir vete a la entidad, sino se limita con explicar, le explica, oye, ¿por qué con esta entidad? ¿Qué tipo de préstamo? ¿Cuál te conviene? Es decir, algo más allá de decir vete al banco a por él. O bien, eso es una de las opciones, y la otra es que asista a los prestatarios realizando trámites. Es decir, si yo te recojo la documentación y se la entrego a la entidad financiera, la ley considera que estás realizando trámites. Entonces, ¿qué es lo que se quiere evitar? Lo que se quiere evitar es el mal asesoramiento. Y lo que se quiere evitar es que personas con un cierto desconocimiento financiero estén de alguna manera asesoradas por inmobiliarias que le presentan acuerdos que tienen con entidades para firmar prácticamente sin conocer la entidad, simplemente haciendo de sus gestores. Entonces, ojo con esto, a los que trabajéis, porque además Banco de España, desde que ha dejado de tener la responsabilidad de la supervisión de las entidades financieras, está haciendo de todo con toda la gente que tiene y está haciendo muchísimo mystery shopping en todo lo que está regulando, intentando ver si encuentra alguna laguna. Bueno, en esta mesa de debate de lo que vamos a hablar es de inversiones alternativas en el sector inmobiliario. Es decir, ya no entra aquí a competir la banca en esta financiación. ¿Cuántas veces hemos oído hablar en todo este tiempo en la prensa de economía colaborativa? Hemos hablado de economía participativa, hemos hablado
de crowdfunding, de crowdlending. ¿Qué son todas estas palabras? Es decir, aquello que nació simplemente para financiar pequeños proyectos normalmente o préstamos de consumo, esto ha saltado al sector inmobiliario y ya las cifras de las que estamos hablando no es de préstamos consumo de 1.000, 2.000 o 3.000 euros, sino que estamos hablando de cantidades ya muy importantes, 300, 400.000 euros. Bueno, para eso contamos con dos expertos hoy en la mesa, José María Pascual y Manuel Gandarias, que son, además de economistas ambos, son los CEOs y fundadores de dos de las grandes plataformas de inversión alternativa que hay en España. José María Pascual es el fundador de Brickstarter. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y Manuel Gandarias de CivilLend, otra plataforma. Me gustaría, por favor, que luego atenderemos a las preguntas de los oyentes, que seguramente habrá muchas, pero que expliquéis un poco cuál es la diferencia fundamental, para que lo entendamos, entre una financiación alternativa sin entidades financieras y cómo es la participación de las personas que quieren invertir una parte de su dinero en este tipo de proyectos, y por qué en vuestras plataformas. Bueno, ante todo, gracias a Rankia por invitarnos y darnos la oportunidad de estar aquí con vosotros. Pues bueno, el crowdfunding al final, el crowdfunding y el crowdlending, pues yo creo que al final lo que permite a un inversor es un poco participar en proyectos a los cuales pues probablemente de otra forma no podría alcanzar, ¿no? Yo creo que hay un error bastante común, que mucha gente, muchas veces cuando se habla de crowdfunding, la gente piensa, gente que te dice, no, si es que yo tengo mucho dinero y este proyecto puedo alcanzarlo yo solo, ¿no? Yo, la gente que opina así, yo creo que directamente no acaba de entender bien un poco lo que es el crowdfunding, ¿no? Al final yo creo que el crowdfunding sobre todo lo que te permite es aprovechar del conocimiento y poder participar en proyectos que va a gestionar otra persona, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos muy especializados en el sector de apartamentos. En los apartamentos turísticos, y al final nosotros aportamos muchísimo valor por la forma en la que los gestionamos, en la forma en la que digamos, seleccionamos nuestros apartamentos turísticos, ¿no? Entonces, pues sí que hay gente que dice, no, si es que en los apartamentos prefiero que sea el apartamento, digamos, solo para mí, pero es que, digamos, el producto que ofrecemos nosotros es que no tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿no? Es un producto más financiero, que lo que te permite es, pues bueno, digamos, sacar ventaja de todo de toda esta especialización que aportamos nosotros al proyecto. Manuel, ¿cuál es el perfil de un inversor medio que diga, hoy tengo mi dinero en el banco que no me está dando nada, voy a diversificar y voy a buscar una plataforma y voy a invertir una pequeña cantidad en el mercado inmobiliario? Bueno, primero por situarnos, que yo creo que es interesante, yo creo que el sector ha sufrido una transformación brutal desde el 2007 con la crisis, con la salida en 2014 y con todos los cambios que ha llevado esto desde el punto de vista de profesionalización del sector, a nivel de innovación, a nivel de tecnología, y el por qué surgen todo este tipo de plataformas de financiación alternativa, que muchas veces es alternativa y otras, como en nuestro caso, también es complementaria a la bancaria. Es decir, hacemos operaciones que complementan esa financiación bancaria. Entonces, ¿qué tipo de inversor? Realmente esto lo que permite, y además está regulado en una ley que en España concretamente sale en el 2015 y en Estados Unidos en el 2013, y se ha traspuesto, digamos, a los principales mercados, que es la Ley de Fomento a la Financiación Empresarial. Y esta ley regula a las plataformas de financiación, ¿no? Entonces, tenemos un inversor tipo que realmente lo que abre es a que cualquiera pueda invertir de forma colectiva en un proyecto, en nuestro caso inmobiliario, y que desde la propia plataforma le demos la tranquilidad de que los proyectos están analizados a nivel de riesgo y con las garantías necesarias
para acometer esa inversión. Desde el punto de vista de los inversores... Porque no solo estáis regulados, sino que además estáis supervisados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y la tranquilidad de todo el mundo, hay un regulador que está mirando estas compañías. Exacto, y eso es importante y perfila un poco al inversor, ¿no? La ley además regula que inversores, y precisamente por las preferentes y todo lo que ha ocurrido estos años, que inversores de menos de 3.000 euros no tengan que acreditarse ante la ley, puedan hacer inversiones, puedan invertir en proyectos distintos con un tope de 10.000 euros en las distintas plataformas, ¿no? Y luego pasamos a los inversores acreditados que pueden invertir hasta 5 millones, que es el tope por proyecto que la ley establece. El tipo de inversores, al final, las plataformas estamos para que cualquier inversor pueda invertir realmente, o sea, con cantidades muy bajas de inversión, como pueden ser desde hay plataformas de 50, 250, 500 euros, 1.000, o sea, realmente el acceso es muy sencillo. Y además la gente que prueba le gusta y repite, o sea, es una cosa interesante y que tenemos que dar a conocer, ¿no? Pero la realidad es que al final, estando pensado para un inversor retail, un inversor que cualquiera puede probarlo, cualquiera puede entrar, los procesos de alta son muy sencillos insisto, el control es importante, nosotros no tocamos absolutamente nada del dinero de los inversores. La realidad es que hay parte de inversores retail y las plataformas estamos trabajando en generar esa base de inversores más retail, que con mucha cantidad de inversores se pueden comprar activos interesantes o se pueden comprar con equity o hacer vía préstamo, y luego hay inversores institucionales. Claramente, al final tenemos inversores más institucionales que pueden invertir del orden de los 10.000, 25.000, 50.000. En nuestro caso hemos tenido tickets máximos de 1 millón de inversión, ¿no?, por inversor. Entonces, realmente hay mucho reparto de inversores en las propias plataformas en función de los proyectos, ¿no? José María, yo veo dos modelos. Un poco el modelo de Brickstarter, donde unos profesionales invierten su dinero, compran los inmuebles, los gestionan ellos y lo que buscan son inversores para acompañar esa inversión, y el modelo que nos estaba contando Manuel, que ellos en el fondo son intermediarios de gente que tiene un proyecto y gente que quiere invertir en ese proyecto con préstamos. ¿Son esos los dos modelos habituales en este tipo de plataformas o existen más modelos? Sí, yo creo que básicamente son los dos modelos. Nosotros no somos plataforma, nosotros somos más un grupo inversor, que para eso utilizamos la tecnología para comunicarnos con ellos, ¿no? Nosotros solo publicamos nuestros propios proyectos, somos los primeros que los financian, y pues porque es nuestro modelo y es en el que nos sentimos más cómodos, ¿no? El modelo de Manuel, que lo explicará mejor que yo seguro, pues es más un poco un intermediario, ¿no?, una especie de marketplace. Corrígeme si me equivoco. Sí, bueno, sí. Analizamos los proyectos. La ley no nos permite que nosotros los promovamos o seamos promotores de los proyectos y por lo tanto, efectivamente, analizamos los proyectos para poner en común esas oportunidades de inversión con los inversores, ¿no? ¿Podemos poner un ejemplo de algún proyecto que habéis hecho? Es decir, llega alguna promotora, alguien que quiere invertir, que, por ejemplo, pues necesite financiación para el suelo, que la entidad financiera no da financiación para el suelo, y lo que dice es, oye, mira, necesito que me busques inversores para la compra de este suelo, para crear este proyecto, estos apartamentos. ¿Ese puede ser un ejemplo de una financiación? Muy claro, y por explicarlo rápido, es dos tipos de proyectos, que uno efectivamente es donde los bancos todavía, bueno, no es que todavía, sino que no están, porque de hecho el Banco de España no permite la financiación efectivamente de suelo. Entonces lo que hacemos es aportamos junto con los fondos propios de un promotor, en este caso puede ser para una promoción residencial, puede ser para industrial, puede ser para otro, pero en nuestro caso estamos más focalizados en residencial. Y lo que hacemos es que le aportamos al promotor una parte vía préstamo para cubrir esos fondos propios. Y decía lo de alternativa complementaria a la bancaria, y que es muy importante porque seguimos muchos criterios en casi todas las operaciones que siguen los propios bancos, porque lo que nos interesa es que en algunos casos nosotros nos salimos, o nuestros inversores, digamos, se salen de los préstamos en el momento en el que el banco entra con el préstamo promotor, y en otros casos continuamos hasta el final. En el primer caso con garantías reales, con garantías incluso hipotecarias sobre los activos, y luego sustituimos, si nos quedamos en toda la vida del préstamo, por garantías con las entidades financieras. José María, hablamos de rentabilidades
7, 8, 9%, no estoy diciendo ninguna barbaridad, frente a lo que pueda dar una entidad financiera. Ese 8, 9, 10% supone que es un riesgo muy alto esa inversión. Es decir, si tengo 10.000 euros, los saco de mi banco porque los tengo en un depósito al cero y los invierto en vuestros proyectos, ¿qué riesgo estoy corriendo? Hombre, yo creo que en nuestro caso, en el caso de, digamos, del crowdfunding, crowdlending inmobiliario, pues siempre lo bueno que tiene es que siempre hay algún tipo de activo que está sirviendo como garantías, ¿no? Entonces, pues bueno, es un activo real, es mucho más arriesgado probablemente invertir en crowdfunding, crowdlending, a lo mejor de préstamos de empresas o préstamos personales que también hay y da una garantía mucho mayor. Y de todas formas, yo no creo que la forma de ver, digamos, las empresas como las nuestras es que tú de repente como inversor tengas que sacar todo tu dinero y meterlo a lo mejor en una plataforma como nosotros, ¿no? Yo creo que lo que tiene sentido es diversificar y seguir probablemente estando en bolsa, tener tus fondos de inversión, tener tu fondo, digamos, de pensiones, pero bueno, una parte yo creo que es lo que te permite pues poder a lo mejor invertir en una promoción a través de una plataforma como la de Manuel, de una forma que si no, pues no sabrías o no podrías, y de alguna forma pues una manera de diversificar, eligiendo tú en qué inviertes y eligiendo tú la cantidad en la que inviertes, ¿no? Luego hay otra cosa que muchas de estas plataformas, pues dependiendo del modelo que tengan, pues muchas de ellas tienen marketplaces secundarios que te permiten también gozar de cierta liquidez, ¿no? Pero eso ya depende del modelo de cada uno. ¿Podemos decir que estamos yendo cada vez más a proyectos de crowdlending, no de crowdfunding? Porque crowdfunding lo que me obliga es a estar como socio en una compañía en la que se está generando un proyecto y aquí el proyecto está hecho, está testado, está traído, tiene todos los números y realmente lo que es una inversión temporal a un plazo cercano de entrada y salida y es el vehículo mejor para hacer este tipo de inversiones? Bueno, yo creo que es un modelo absolutamente transparente donde ha habido una inversión importante en tecnología por parte de las plataformas que estamos actuando y que permite dar esa información al inversor de una manera absolutamente, como digo, transparente, ¿no? Y con incluso las tasaciones de los activos, con todo tipo de documentación y en nuestro caso los préstamos los firmamos ante notario, con afianzamientos, con prendas, o sea, con garantías y de alguna forma yo creo que esto va a cambiar mucho. Estamos en un país en el que nos cuesta, porque cualquiera de nosotros podríamos invertir en las plataformas, ¿no? Pero claro, estamos en un país en el que quizá todo llega con un poquito de retraso y muchas veces ponemos ejemplos de países anglosajones, ¿no? Que en este caso ni siquiera es así, ¿no? Plataformas de este tipo en el 2013, 2014, Estados Unidos, Inglaterra. Efectivamente, ¿no? Pero incluso nos vamos más cerca, ¿no? A Francia, Alemania, los países del este, Letonia, Lituania, Estonia, que tienen una legislación mucho más laxa, van como un tiro, ¿no? O sea, también hay que ver qué es lo que ocurre y esa supervisión por parte de los reguladores, ¿no? Pero de alguna forma queda mucho por hacer y al final yo creo que vamos a ver en esto también un cambio en cómo las compañías del sector hay una transformación en los procesos de venta. Es decir, que podamos ver dentro de no mucho tiempo cómo los activos se trocean y directamente se venden partes de inmuebles singulares que de otra forma no podríamos pensar que cualquiera de nosotros podríamos tener una participación de un edificio en el Paseo de la Castellana de Madrid o en el Paseo de Gracia en Barcelona, no me da igual, por poner dos ejemplos concretos, pero que de alguna manera los fondos inmobiliarios es lo que tiene, es un trocito de una cosa de estas. Exacto, esto al final lo que hace es incluso dar un acceso más fácil a cliente final directamente, ¿no? Uh-huh. Oye, si os parece, que seguro que el público tendrá muchas preguntas sobre esto, os propongo que ya que están aquí estos dos expertos, seguro que hay cuestiones vuestras que queréis hacerles. Mientras tanto, mientras llevo el micrófono, por asegurarnos todos, detrás de todo esto hay profesionales que vienen del sector inmobiliario, del sector financiero, sí. No son
tecnólogos que han montado una plataforma donde la tecnología está muy bien, pero ¿es todo tecnología? ¿Hay analistas? ¿Hay asesores? Yo creo que al final la tecnología lo que es digamos, la herramienta para facilitar esa transparencia que decía Manuel y esa comunicación con el inversor, ¿no? Porque muchas veces, pues, de otra forma sería prácticamente inviable, pues, mucho más costoso, pues, digamos, realizar todos los pagos, realizar toda la comunicación, ¿no? La tecnología al final es una herramienta en nuestro caso es un commodity, no es el punto fuerte nuestro. Adelante, había una pregunta por allí. Sí, buenas tardes. Precisamente iba un poco orientada en esa línea. ¿Qué nivel de supervisión, cuando se conceden los préstamos a los promotores, qué nivel de supervisión del proyecto, si es que se lleva a cabo? ¿Cómo se interviene? ¿Cómo se controla que el proyecto está cumpliendo en sí con las calidades técnicas y incluso con las previsiones de ventas? Sí, cuando os quedáis en esa fase. En nuestro caso, esa supervisión y esa autorización que necesitamos para operar y supervisión por parte de la CNMV Banco España es sobre la compañía, no sobre los proyectos concretos, porque si no, imaginaros que la CNMV estaba como para dar abasto con esto, ¿no? Pero lo que tenemos es diseñado un proceso de análisis de riesgo muy claro, que de hecho trasladamos a la CNMV en el proyecto de plataforma, y que en nuestro caso son 3 fases en la que primero hacemos un estudio preliminar nosotros directamente y como decíais, con un equipo que en este caso con más peso inmobiliario que financiero, porque al final tienes los 3 componentes, el inmobiliario, el financiero y el tecnológico. En nuestro caso con mucho peso en el inmobiliario. Estudio preliminar en el que analizamos toda la viabilidad del proyecto, vemos todos los plazos, donde metemos una herramienta de scoring que es lo que va a determinar el riesgo proyecto y lo que se le va a ofrecer al inversor. Y incluso ahí es donde metemos en la parte, vemos todos los ingresos y todos los gastos de la promoción, y vemos el impacto en financieros del préstamo que nosotros vamos a conceder, tanto lo que va por parte del inversor como los propios gastos de la plataforma. De ahí, si pasa el corte, analizamos muchos parámetros, pero sobre todo criterios de rentabilidad, de ROE, de ROI, de TIR, de rentabilidad bruta de proyecto, y sobre todo vemos que los parámetros que nos pasan si tienen sentido o no, los costes de construcción, todo lo que es las partidas de costes del proyecto. A partir de ahí, si pasa el corte, pasamos a una segunda fase en la que de manera completamente objetiva trasladamos a una tasadora oficial, le trasladamos y la información del proyecto de inicio, y donde de manera sin intervenir nosotros nos dan una due diligence del proyecto en toda la parte no solamente económica, o sea, lo que ya hemos hecho, económica, técnica, en la parte más urbanística también, en la parte comercial incluso, de ver precios de venta, de si están con testigos en mercado, si realmente tiene sentido el proyecto en su conjunto, y finalmente si eso está en sintonía con lo que ha hecho el promotor, con lo que nosotros hemos hecho en el preliminar, con lo que nos ha hecho la tasadora en el estudio de viabilidad. Pasamos un comité de riesgos en el que estamos, en concreto en nuestro comité, somos 3 personas y por unanimidad se tiene que aprobar. Si no se aprueba por unanimidad, lo tenemos que llevar al Consejo y es el Consejo finalmente quien decide. Con lo cual es un proceso de análisis de riesgos que muchas veces, como decía, hablamos incluso con las entidades financieras también en una fase inicial para ver cómo van a financiar ellos después, ¿no? Con lo cual yo creo que estamos muy en sintonía con lo que están haciendo otras empresas del sector, y con un análisis de riesgos muy detallado, muy exhaustivo, determinando las garantías que se van a coger para el proyecto y todo muy analizado, ¿no? Lo que decíais referencia antes sobre el tipo de interés que se ofrece al cliente con respecto al riesgo, yo creo que hay ahí realmente para una media que estamos dando de en torno a un 8, una cosa así, la percepción del riesgo es realmente mayor por parte del inversor de la que realmente hay, sobre todo en los que estamos haciendo inmobiliario, que como bien decía María, hay activos detrás, ¿no? Sí, quería preguntar, en el caso de Brick Starter,
¿Cómo hacéis la selección de inmuebles? He visto que hay mucha concentración o prácticamente todo está en España, ¿no? Sí. Si tenéis pensado salir a otros países. Pues y la tipología he visto muy centrados también en apartamento turístico, ¿no? Sí, nosotros estamos especializados en los apartamentos turísticos, porque para nosotros es el tipo de activo inmobiliario que ahora mismo pues, más rentabilidad está dando, ¿no? Y nosotros somos una empresa que somos muy, digamos, muy tecnológica y la forma que tenemos de seleccionar, digamos, los inmuebles pues es muy característica, ¿no? Nosotros nos centramos mucho, utilizamos herramientas que hemos desarrollado nosotros basadas en el Big Data, ¿no? Y para ello, por ejemplo, pues hemos adquirido bases de datos de empresas como Airbnb, como HomeAway, como Booking, y en la cual pues más o menos pues trabajamos por cada apartamento tenemos una media de unas 60 variables, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, si esto fuese un apartamento, pues sabríamos evidentemente dónde está la categoría, la tipología que tiene, número de habitaciones, número de baños, el porcentaje de ocupación, lo que cobra por la fianza, lo que cobra por la limpieza, ¿no? Entonces son bases de datos muy completas con las cuales trabajamos, ¿no? Y por otro lado también tenemos bases de datos digamos, de Idealista, nos conectamos a su base de datos vía API y básicamente lo que hacemos es cruzarlas, ¿no? Entonces cogemos una zona, digamos que ya la tenemos estudiada y básicamente nos descargamos toda la base de datos de Idealista y todos los inmuebles que están a la venta, digamos, le asignamos unos ingresos potenciales, ¿no? Y eso lo que nos permite es, de alguna forma, de calcular su rentabilidad y ordenarla desde el primero, digamos, desde el más rentable hasta el menos rentable, ¿no? Luego, obviamente, hay un trabajo de campo, obviamente se tienen en cuenta muchos más factores, ¿no? Obviamente el factor legislativo, en este caso, pues es muy importante, ¿no? Entonces, digamos, utilizamos toda esa serie de herramientas para elegir muy bien nuestros inmuebles. Yo creo que es, digamos, nuestro factor más diferencial. Una pregunta. ¿Hay más preguntas? Sí. Buenas tardes. José María, ¿ustedes gestionan también el servicio, o sea, el servicio, me refiero, de viviendas turísticas como tal? Sí. Y adicionalmente a eso, me he topado con tengo algunos clientes inversionistas que son propietarios de lotes de pisos, en este caso, que están para viviendas turísticas y he notado en varios que tienen como que la cierta urgencia de salir de ellos, ¿no? Por el tema de las leyes y tal. ¿Ustedes cómo afrontan esto? O sea, he recibido también cartas de clientes que de alguna manera también están gestionando estos servicios y le han llegado cartas del ayuntamiento pidiendo el cese pues, de la actividad como tal. Entonces, bueno, me gustaría saber cómo ustedes afrontan esto. Pues bueno, el cambio, hay un riesgo legislativo que está ahí, entonces nosotros lo que intentamos es pues reducirlo de la mejor manera posible, ¿no? La mejor manera pues probablemente sea la diversificación, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, empezamos nuestras operaciones en Valencia, cambió la ley, pues nos tuvimos que ir de Valencia y hemos abierto otros mercados que ya hemos estudiado que el riesgo legislativo es menor, ¿no? En este caso sí que hay, de todas formas, sí que hay, digamos, en los sitios donde tienes problemas, digamos, legales de apartamentos turísticos, digamos, son los mercados, digamos, probablemente más interesantes, pero son los de menos, la gran minoría, ¿no? Por ejemplo, pues en Barcelona, en Madrid, en las islas, pues obviamente hay un riesgo mayor donde nosotros no invertimos, pero también hay mucho apartamento, no solo en otras grandes ciudades, sino también en la costa, en los cuales pues realmente pues, los ayuntamientos están muy a favor de los apartamentos turísticos porque también es una de las grandes fuentes de ingreso, pues los ingresos que tienen los ayuntamientos por las transmisiones patrimoniales, ¿no? Entonces, nosotros estudiamos la legislación de cada lugar y obviamente pues es probablemente uno de los factores que más tenemos en cuenta, ¿no? ¿Más preguntas? Yo, por terminar y por haceros una pregunta a cada uno, la inversión en el caso vuestro es de menor plazo, es simplemente un préstamo temporal, 8, 10, 12 meses en función de eso. La rentabilidad al final viene determinada por un préstamo temporal a un cliente y en el caso tuyo, José María, es mucho más larga porque al final lo que está haciendo es invirtiendo en un proyecto de alquiler donde la rentabilidad la está obteniendo de los alquileres propios y en un futuro de esa venta de ese inmueble con una plusvalía. Entendemos que esos son los modelos de
de rentabilidad que se obtienen? O sea, nosotros en nuestro caso, nosotros lo que intentamos una vez que financiamos un proyecto es intentar venderlo lo antes posible, porque al final lo que nos interesa es que haya rotación, porque si nosotros hemos considerado en nuestro plan de negocio que vamos a obtener una rentabilidad X en 4 años, pues obviamente si en 4 años lo hacemos en 6 meses, pues la TIR se dispara, ¿no? No tiene mayor misterio, ¿no? La diferencia es que nosotros, hasta que se alcanza ese objetivo, pues nosotros pues explotamos el apartamento como apartamento turístico que genera unos ingresos mayores y pues bueno, pues hasta que se venda, pues los inversores participan de esa rentabilidad. En nuestro caso hemos empezado con los préstamos. Podemos entrar en la parte de lo que la ley llama participación, que es el equity, o sea, es decir, participar en los proyectos, y también incluso los promotores o las empresas que plantean los proyectos pueden emitir deuda, o sea, pueden emitir bonos, pueden emitir notas y se pueden colocar, ¿no? Y a nivel de plazos, empezamos con proyectos que estaban en torno a los 20-24 meses, acompañando en esa parte, no solamente en la parte inicial, sino también en la parte de préstamo promotor y haciendo seguimiento de proyecto vía el Project Monitoring, que también le reporta al banco, a su vez que nos reporta a nosotros. Y hemos visto que hay cierto interés en esa rotación que hablaba José María, que de alguna manera que en préstamos incluso, generalmente los fondos no suelen ir a menos de 9 meses, pues hemos sacado préstamos a 6 meses, 9-12 meses aprox, con tipos de interés en torno al 8%, que es bastante atractivo a corto plazo, y ya digo, con los riesgos bastante acotados por la cuestión de los activos, ¿no? Entonces, bueno, pues, esos son los plazos que manejamos. Estamos viendo proyectos en los que nos plantean 40 meses, que son proyectos ya más grandes y de mayor inversión, de mayor volumen de inversión, que bueno, que se manejan también tipos de interés interesantes, que veremos a ver cómo evoluciona, ¿no? De momento parece que estamos ahí en bajos tipos, pero bueno, veremos a ver. Muy bien. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado un poquito más claro la diferencia entre el crowdfunding y crowdlending, qué es el crowdlending, qué son plataformas, qué es la financiación alternativa a las entidades financieras. Y simplemente, José María Manuel, daros las gracias por esta intervención y gracias a todos vosotros por venir. Muchas gracias.